hemos entregado los 3 laboratorios. No vamos a tomar asistencia, la asistencia ya está cumplida para las 3, para la primera fase. Recién iniciaríamos los laboratorios para la próxima semana, para la segunda fase. Capaz tienen alguna pregunta sobre el laboratorio o sobre el examen de ayer que han dado. Ninguna. El día, Ingeniero, disculpe. a ver, sí, En el caso de que el condensador me salía negativo, uno de los condensadores me salía negativo, ajá. el CU, creo, CU, no me acuerdo bien, eh, ¿qué procedía a hacerse? No, pues con la capacitancia negativa no existe, por lo tanto se descarta esa solución, ¿no? Ah, ya, gracias. Pero dime una cosa, ¿por qué te sale negativo? ¿Tenías dos respuestas, digamos, una positiva y una negativa? ¿O es que Apliqué fórmula ya, con los datos que me daban, ya? y al momento de hallar todo, me salía una capacitancia negativa, Pero pero solo era tenías, pequeña. ya, O sea, pero solo a tenías una, comparación de la otra era pequeña. ya. Ya. Pero tenías dos respuestas, digamos, una positiva y otra negativa, o solo una. Solo una negativa. Ah. Y qué raro, ¿por qué razón? No entiendo cómo puede salir negativa la capacitancia. Si las fórmulas, ¿en qué momento se hace negativa? Pues hay un signo negativo por ahí. O sea, solo apliqué la fórmula, porque para la última parte Sí, es era sí, para la frecuencia, ¿no? para el CEPI, Mm, para Es, hallar el es la, CEPI. al momento de hallar la frecuencia transitoria, cuando estaba la capacitancia mu más pi y ya. la capacitancia mu pasaba restando, y entonces la pi te salía negativo. La pi. Sí, Mm, Eso es porque la frecuencia de transición es muy baja o por qué razón salía negativa esa. Es que, por ejemplo, digamos, la fórmula para el CEPI, Sí, al final despejando, el CEPI es igual a GM entre 2 pi por el FT menos la CMU. todo Teníamos eso, el GM, ajá, teníamos el GM y teníamos el 2 pi y el FT. Al claro. resolver eso, Ujú, salía menor que el CMU, y o sea, era como mayor. En todo claro. caso, cuando se hacía la diferencia, el CEPI salía negativo. Ujú. Este, entonces el FT es el que está perjudicando en todo caso. Si ese FT está en el denominador, ¿no es cierto? Es grande, entonces esa primera parte se hacía pequeña, por eso salía negativo. Si Claro, ese, la hacía más pequeña que el CMU. exacto, si ese FT era pequeño, entonces el CPI salía positivo. ¿Está bien? sí, genial, está bien. Claro. Ahora, ese FT que hemos puesto, ¿de cuánto era? ¿Qué valor tenía? Creo que 10 megahertz, creo. No, 500 más, MHz. 500. 500 megahertz. Sí, Ah, estoy revisando 500 MHz. ya. El CM, ¿cuánto ha salido? Porque ese capacitor solo depende de CM y el FT nada más. O sea, para que se haga negativo. El Miller, ¿cuánto les ha salido? Porque eso había que calcularlo también, eso no proporcionan, ¿o Claro, sí? o sea, el Milder me salía positivo.
Ya. No me acuerdo cuánto. Ah, pero bajo, digamos. Sí, bajo Mm, o bajo. Capaz ahí está el problema con el C. Miller. No lo han podido calcular, no está bien calculado. Y el CEMU, ese sí proporcionan, ¿no es cierto? ¿Cuánto era el CEMU? Tenemos voy a ver, El CEMU nos daba 2 picofaradios. 2 pico. ¿Y el CM les ha salido cuánto? No se acuerda. Sí, pero me ha salido grande. Si es grande, el CM es mejor, pues. Me ha salido Se el CM 290. pico. Sí. Sí, está dentro del rango, ¿eh? Y se hace negativo. No, porque al final la fórmula, ¿cómo se llama? El CPI es el que me sale un valor pequeño negativo, que es menos 1 picofaradio. Y el Claro. CM es el que me sale grande, que Ujú. es 290 picofaradios. Claro, Pero a la claro. hora de hacer los cálculos, o sea que no afecta tanto en la respuesta si es que lo tomas o no lo tomas en cuenta el 1 picofaradio, porque como son picos, entonces el valor es demasiado grande a comparación de 290 a 1. Pero igual, Claro. digamos, el CPI me salía menos 1. Mm. Mm. Hay que revisar nomás ese CM, si lo han calculado bien. El CM está en función del ¿no es cierto? El CM es igual al C. ¿Tiene la fórmula? Capaz dependía. A ver, CM es igual a CU CEMU multiplicado todo 1 más GM por RC. C, el CM. CM, ¿Cuál CM? CM es igual a CU, o sea, el CMU, todo Ya. eso multiplicado 1 más GM por la Otra RC. vez CM. No, o sea, el CM igual CMU Ya. multiplicado por 1 por GM A GM. por RC. Ujú. El GM es dependiente de la corriente, ¿no es cierto? GM es de. Claro, lo que le estaba preguntando, qué valor tomar en el GM, que era los 26 milivoltios, ¿no? Que es No, no, sobre el claro, GM. el GM es el Y se IC puso en el PT, sobre el BT. claro, Ya. Está bien, el BT es 26 milivoltios. claro. Ya. ¿Y el ICQ cuánto le ha salido? El ICQ me estaba saliendo 75, Micro. eh, sí, microamperes. 75 amperes, 75 microamperes, por 10 a la menos 6. 75 por 10 a la menos 6 amperes. Claro. Pero ese es 75 porque nosotros tenemos como fuente de corriente ya el valor dado o es que lo Sí, nos ha conseguimos dado que es 175, 150, creo. 150. 150. Sí, está bien, ¿eh? Entonces, ese no es el problema. 150. Parece que este T ha sido demasiado grande, que es lo que ha afectado más que todo al ejercicio. Ajá. Entonces, esto está bien, todo está bien, el CM todo está bien calculado. El FT es el único. El FT es muy grande para que el CPI sea positivo. Claro, pero cuando hacen la comparación, el FU sale pues, o sea, grande, lo que corresponde al CPI, pues, o sea,
Al final la respuesta no afecta tanto si es que salió negativo, pero o sea, el detalle es que, digamos, me salió pues negativo, ¿no? Claro, claro. Ujú. ¿Y con qué, y la frecuencia cómo la ha encontrado? O sea, en la fórmula de la frecuencia es el polo era 1 sobre 2pi, una resistencia equivalente, me parece, por, La frecuencia FH, sí, claro, pues 1 sobre 2pi sí, multiplicado por la paralela de RPi con RB, todo eso multiplicado por CPi más CM. Y ya pues de ahí ¿cómo se llama? Ya, ya pues vino el CPi que no teníamos, el RPi que no teníamos, pues, ¿no? ya, 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 ya. Se refiere a que ese CPi ya no lo han considerado, digamos, porque ese CM es grande. Claro, porque al final, digamos, el CM es, como le digo, me salía mío 290 y el CPI Claro, me salía 1. Al momento ujú, de sumar o restar, digo, de sumar, porque salía negativo, la diferencia iba a ser 289 o claro. 290, que prácticamente es lo mismo. Voy a ver casi exactamente lo mismo. Como dice usted, la respuesta iba a ser con el CEPI positivo o el CEPI negativo, la respuesta iba a ser eh, Casi este, lo mismo. casi la misma. El Claro, caso, iba a variar demasiado poco. exacto, el caso es que el CEPI ha salido negativo y no puede haber una capacitancia. Pensé que les arrojaba dos valores de CEPI, uno positivo y uno negativo. Entonces me preguntaba usted qué hago con el negativo. Lo desechamos, pues no. Pero no, no, no. En este caso es una sola respuesta y es negativa. Eh, Claro, esa era mi duda más que todo. sí, sí, sí. No puede haber capacitancia negativa para empezar, ¿no? Aquí el problema está con el FT. El FT que de 500 MHz es demasiado para que funcione el cálculo. En todo caso, si tuviéramos, digamos, un transistor con esta FT, no funcionaría, digamos, en este circuito, algo así. Pero el FT es la frecuencia por concepto, ¿no? Es la frecuencia cuando la ganancia es unitaria del amplificador. Me parece que el amplificador lo colocan en emisor común, le ponen una ganancia unitaria y comienzan a variar la frecuencia hasta que se corte, o sea, hasta que ya no amplifique, ¿ya? Y ese es el FT que proporciona el fabricante en todas las páginas, en sus hojas, en sus datasheets. Y este FT, como acá tenemos un Q1. ¿Han revisado el FT del, del de la referencia, o sea, la que por default toma, o es que no hay el FT en los parámetros del transistor? ¿Sabe alguien de eso? Si han revisado esa información, puede variarse, caramba, puede variarse ese parámetro. Vamos a ver.
Claro, esto es otra cosa, ¿no? Esto es para simulación, esto no tenían que hacerlo, ni había que tomar el valor de acá, nada, nada, nada. Solamente para ver si podemos, si tenemos control sobre si tenemos control sobre ese parámetro FT, porque eso lo proporciona el fabricante, y sí, y qué valor por default toma porque cuanto mayor FT tenemos, es mejor el transistor. Pero acá se está dando al revés, ¿no? Si el FT es mayor, cada vez mayor, el CPI se va a hacer cada vez más negativo. Parece que no, ¿no? No está dentro de los parámetros del amplificador. Este nos sirve para el modelo, para encontrar las capacitancias internas para el modelo del transistor, pero no nos sirve. O sea, no es parte del... No creo. No hay más. Dejémoslo eso. Vamos a ver. Vimos, por ejemplo, a ver, el 2N2222 nosotros vimos que tenía cuánto de FT. Ujú. Eso solo para salir de la duda, ¿no? Porque esto no va a cambiar el resultado, nada de esas cosas. Esto. Y si han asumido, digamos, que sale negativo, bueno, salió negativo porque los datos no coinciden, digamos, o sea, no son reales. Lo han despreciado y han puesto el FH calculado, está bien también, ¿no? Ojalá que todo esté de acuerdo o sea, su cálculo, pero yo no veo ningún error, ¿eh? El ICQ es 75, eso es por dato. El BT 26, eso es constante. Con eso tienen el GM. El RC proporciona, ¿no? O lo calculan. El RC 50K. ¿Ven? Y no hay otro parámetro que de CMU se proporciona, 2 picos. No hay otro. No veo ningún error ahí de cálculo. ¿Qué es este? 2N20, 22, 21, 22. Este datasheet está más corto. No dan el FT. Hemos bajado uno que no sirve para nada. Vamos a tomar otro ahí, vamos a ver. PNP. Pero es que a veces los datasheets, ¿de qué marca será? Siemens, no proporcionan todos ¿no es cierto? Vamos a tomar uno de...
Tampoco hay. No hay. Bueno, vamos a ver este 2N, PPCNPN, no importa. Acá hay otros transistores. Vamos a ver, este es MOSFET. Estos están peores. Acá tenemos frecuencia de transición, mire, 250 MHz. Y el CEMU, ¿no? También el CEMU. No, bueno, no prefusiona, pero hay 250 MHz. Parece que el dato de 500 es muy exagerado. Si colocan 250, sale ya la mitad sería, ¿no? Ya se vuelve positivo. ¿Cuánto, ingenieros? Pues tienen una calculadora en la mano. 250, pues así como dice acá. La mitad sería, la mitad. CM 290 entre 2, entre pi, entre 250. Tampoco. ¿O sí? Qué raro. ¿Cuánto le ha salido? Sigue siendo negativo, ¿no? Sigue siendo negativo. Para 250 MHz. Para 250 MHz, ingeniero, según mi calculadora, Sí, me pues, sale menos dos, 1.83. menos. No, positivo. Ah, ya, positivo. El que ha dividido CM, que es 290, entre 2pi entre FT, nada más. Claro, como la fórmula, pues, porque con Claro, 500 sí me sale negativo, con 250 ya sí me sale positivo. positivo. Ah, ya, pues ya, 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 ya. Entonces, el problema es este, ¿ah? Nos hemos, bueno, el problema ha excedido el FT. Por ese motivo ha salido negativo. No, no se preocupe, no hay problema. Si lo ha hecho, digamos, esa aproximación de que lo ha descartado ese negativo porque es muy bajo, así sea positivo, igual no va a influir en el, en el resultado, o simplemente ha puesto una nota, no, salió negativo y no se puede calcular, ¿no? O sea,
no se puede introducir. Pero lo más lógico era ese, ¿no? De que el CM, comparado con el CMU, porque está en la ecuación, es CPI más CMU, CPI más CM. Y la otra ecuación, donde tenemos el R equivalente, no, pero eso no va a influir en nada, ¿no? Ni siquiera se ha podido simular nada porque no tenemos todos los datos. Ya, no se preocupe en ese sentido. Si está lo que ha puesto, todos los cálculos están bien, entonces simplemente ha habido un error nada más, ¿no? De dato. Pues no debería salir negativo. No tiene sentido una capacitancia negativa, no es real, no existe. Algún error, parece que se excedió el FT, eso es todo. Con 250, como dice acá, este es un transistor, otro modelo, pero digamos que está entre esos. Pero yo he visto FTs de 500 megas, ese valor. Sí, Ya, ingeniero, sí, como usted ha dicho, pues no afectan nada, pero yo a la hora de poner, digamos, la última fórmula que te pedía ya, pues ya con respecto a todos los valores, consideré con el menos y no le hacía nada, y igual hice los cálculos con el menos, porque si no lo claro. ponía, o lo ponía al final, ¿cómo se llama? Me salía, digamos, si al final mi respuesta me salía, digamos, la última, ya lo que nos pedía, Sí, digamos, uno y tantos megahertz, ya. y si le ponía negativo me salía 1, o 1,12004, así, o sea, no varía mucho. O sea, Claro, claro. no tiene logrado considerar con el menos, porque al final no hacía ninguna diferencia, para que quede en la fórmula más que todo. Así es. O sea, usted lo ha considerado como negativo para hacer el cálculo. Y, Claro, y la otra persona simplemente lo ha desechado porque no va a afectar y ha hecho cálculos sin el CPI. claro, porque al final, como usted dice, no, pues la capacitancia negativa no existe. No, pues no tiene sentido. O sea, físicamente no existe. O sea, no debe, no, al salir en negativo, ella no debe continuar con los cálculos. Algo está mal ahí. Y parece que el dato de los 500 se excedió demasiado. Con 250 ya está funcionando. Con 250. Ahora no sé en ese valor debe influir cuando esta capacitancias, o sea, este FT, mm, o sea, empieza a aumentar, ¿no es cierto? Cuando el FT es muy pequeño, este CPI empieza a incrementarse, a aumentar. Al incrementarse el CPI, la frecuencia de alta disminuye. Ese es que tiene, ese es el efecto que produce. Al seleccionar un transistor con un FT bajo, la frecuencia de corte va disminuyendo, ¿no? Ese es el efecto que produce el sistema. Y es correcto el análisis que hemos hecho, solo que se ha excedido, digamos, el problema en el CT, por eso salía negativo. Bien, En no todo hay caso, va a ser válido, digamos, si es que se coloca el valor en la última fórmula, ¿verdad? Sí, 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 lo voy a considerar pero no debió continuar ahí porque no existe lo negativo, ¿no? O sea, lo Claro, revisar. pero a la hora de cálculos, pues, digamos, estamos ahí, dije, qué raro, he probado las dos respuestas y me salía la misma, o sea, prácticamente la misma respuesta. Dije, en todo caso, lo voy a poner por si acaso. Ya. Ahora, ¿qué pasaría? Supongamos que le sale negativo, pero le salía pues un valor bastante considerable. Digamos un CPI negativo si el CM es 290 pico, le salía, por ejemplo, un CPI de 100, pero negativo, ¿no? De 100 pico. Entonces, ahí hubiera considerado la capacitancia y le hubiera salido una capacitancia, una frecuencia
de corte enorme. ¿No ve que en lugar de sumar, esto está bajando la capacitancia? Entonces, cuando le salga un resultado negativo de este tipo, ya no hay que considerar ya, o sea, ya no se puede continuar los cálculos, porque a partir de ese punto ya comienza todo es cerrado, ¿no? Todo está mal, porque no existe la capacitancia negativa. ¿Bien? Eso nada más como observación, pero en este caso, como no ha influido en el resultado ni el positivo ni el negativo, porque es muy pequeño, entonces lo voy a considerar ese cálculo que han hecho. ¿Ya? Pero parece que es por el FT demasiado grande que hemos colocado. O sea que el problema contempla acá, ¿no? 500 MHz, demasiado grande. Y ese CEMU de 2 picos aparentemente es muy pequeño, muy grande, ¿no? Para ese FT de 500 MHz. Por eso se hace negativo esa parte. Debería ser al revés, ¿no es cierto? Un CEMU de 2 picos para un FT de 100 MHz, de 50 MHz, bien pequeño. Y un FT bastante, un CEMU bastante pequeño para un FT grande. Es al revés nada más. No es un problema de datos, no hay problema de eso. Yo lo voy a considerar eso. Solo para aclarar eso. Bueno, ¿qué otra? En cuanto a los laboratorios, ¿cómo va el tercero? Me dijeron que no había posibilidad de hacer porque capacitancias las capacitancias, o han logrado hacer, las capacitancias de los parámetros está en cero, mire. Capacitancia cero, el de la unión al colector, de la unión al emisor, cero, de la unión al sustrato en cero. O sea, es ideal, güey, es ideal este circuito. Entonces, no va a haber ninguna frecuencia de corte. Con este transistor. O han obtenido frecuencia de corte con este transistor. Ingeniero, yo lo presenté y en mis conclusiones puse eso, ¿no? Que me salía que por las capacitancias y me salía una recta y mi gráfica lo presenté en mi Word. Ya, está bien, Pero, pues. o sea, Sí. pero se podría modificar esa capacitancia y se Claro, podría mostrar en el gráfico. sí, 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 sí. Pero el problema es qué valor colocar. Tendría que buscar un datasheet de datos de algún elemento ya existente y sacar y colocar esos valores, ¿no? Y eso todo el mundo haría para diferentes valores, entonces obtendría diferentes frecuencias de corte. Entonces ya eso también tenemos ahí un problema con los datos del transistor, que son ideales esas capacitancias. Esas capacitancias deben estar en el datasheet. No sé si vamos a ver. Acá pone, miren, como capacitancia de entrada, como capacitancia de salida. 8 pico de salida y de entrada 25 pico. No especifican si es de entrada llamarán pues acá está pues, de base y B ponen, o sea, de base nada más debe ser, capacitancia de la base. Normalmente estos transistores lo configuran para encontrar todas estas pruebas en emisor común.
No sé si tenemos otro capacitancias acá. Habría que ver de algún datasheet, sacar acá y capacitancia. Está como capacitancia de entrada, capacitancia de salida. Y te dan el FT, no sé si hay otras, no, es la única, entrada y salida nomás. También los datos de los transistores dependen bastante del fabricante. Unos proporcionan acá capacitancia de salida, 8 pico. No hay, ¿ve? Otros le pueden proporcionar, así como lo indica nuestro parámetros del transistor. Aquí, por ejemplo, tenemos capacitancia de unión de la base al colector, del emisor al colector, del emisor a la base, del sustrato a la de substrato nada más pone colector base y este es base emisor. Aparentemente tal como está acá, como es el colector base, no, pues estos son las dos capacitancias importantes. Estas vienen a ser en el modelo las partes de las capacitancias de la parte de la entrada. Entonces, el fabricante a veces proporciona cómo encontrar estas capacitancias, o sea, las fórmulas en el datasheet. Entonces, es hubiéramos tenido que dar todos esos datos para que usted pueda hacer su simulación con los datos correctos. Si no, pues, todo el mundo va a obtener diferentes frecuencias. No se ha podido hacer esa simulación, dado que las capacitancias los parámetros por default estaban en cero. Entonces, si claramente vemos que las capacitancias de los calculados dependen de estos capacitancias, ¿no es cierto? Entonces, si es cero, es infinito. Entonces, por eso es que no presenta el este. Capaz más adelante lo volvemos a hacer, pero ya déjenlo nomás como está, ya no hay tiempo para presentar. Más bien el cálculo, el cálculo tampoco, pues no se ha podido hacer ni el cálculo teórico porque tampoco tienen las capacitancias. Qué mala suerte. No me había fijado en estos datos que estaban en cero, valor por default. Si yo pensé que tenían algún valor ahí dado, entonces con esos valores, casi, mire, tiene valores algunos, por default tienen ya valores específicos, ¿no? No son cero, uno, dos, uno, cinco. Yo me imaginé que esos transistores tenían esos capacitores en un valor definido. Entonces, no se ha podido hacer esa prueba. Pero claro, si colocan ahí capacitores, les va a cortar la señal, ¿no? En un punto. Bien, eso sería, pero ya lo han entregado, no hay pues más, no hay más, en sus conclusiones, nomás hay que ahí debe mencionar todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas. Ujú. Bueno, no tenemos nada pendiente entonces, ya hemos terminado con nuestro laboratorios y con el examen para esta fase. Lo de la monografía se les modificó, me parece, la entrega, ¿no? Por el problema del duty. Se modificó un día más la entrega. ¿Qué más? Y los ejercicios. No sé si tienen alguna pregunta.
Ingeniero, una consulta. Con respecto a la monografía, lo que explicó, digamos, que la Sí, primera sí, parte era sí. más que todo conceptos Ujú. teóricos, todo lo que es la teoría. Eh, ¿Podría explicar o podría volver a repetir, por favor, más o menos en qué va a constar la segunda y la tercera parte? Es que yo la primera A clase no ver, pude asistir por el tema de matrículas. Todavía, digamos, en la primera clase mire, todavía no estaba es matriculado. el amplificador clase E, es el que van a diseñar, porque eso no lo vamos a hacer teóricamente, o sea, es un tema aparte. Nosotros en la teoría está clase A, clase B, clase C, hasta C me parece. Pero el clase, y no solo queda en D, ¿no? Hay F, creo, hasta F. Los amplificadores, se han ampliado ese tipo de clases, esa clasificación. El clase E es un amplificador que está basado, ya deben saber ustedes, ya porque han hecho su informe de la parte teórica, es un amplificador que utiliza las regiones de corte y saturación para obtener la salida, para obtener una amplificación en la salida. Esto, mire, normalmente nosotros para amplificar, nosotros vemos en la teoría que para amplificar cualquier señal, sí, Ingeniero, sí, disculpe la interrupción. ¿Es no, clase D o clase D, E? D, 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 D. Ahí está, D de dado. sí, ahí está en el Solo me sílabo, dijo, ahí vamos a ver el sílabo mejor. es que dijo clase E hace un momento Ajá, y que hace un momento ha por un dicho momento que me clase preocupé. E, Gracias. y ya hemos escuchado clase E, no, pero sí ha dicho clase D de dado. Ajá. Espérate, vamos a chequear mejor en el sílabo está, en el sílabo para salir de dudas. ¿Dónde está esto? Acá está. Diseño, el tema es, miren, diseño y simulación de un amplificador de potencia clase D. Eso es lo que... Esto no se va a desarrollar en la teoría. Nosotros en teoría vamos a ver clase A, clase B, clase AB y por ahí clase C. El clase D es una alternativa ahí, como le digo, hay E, F, hasta F ahí. Este clase D funciona en corte y saturación, la amplificación. ¿Esto por qué se ha hecho? O sea, ¿por qué se genera este tipo de clase? Los amplificadores normales que nosotros hemos estudiado y sabemos, trabajan en la región activa, ¿no es cierto? Nosotros lo ponemos, su punto de trabajo lo ubicamos en la región activa y ahí lo hacemos amplificar. ¿Qué sucede con la eficiencia de estos amplificadores? Es baja, dado que en la región activa usted va a tener una corriente y una tensión en el transistor. Si usted multiplica esa corriente y esa tensión del transistor, nos va a dar potencia, la potencia del transistor, ¿correcto? Ponga que esté circulando 1 amperio, vamos a poner, ¿ya? Y 20 voltios. Vamos a poner en un caso específico. 20 vatios, esos 20 vatios van a estar consumiéndose en el transistor, porque es corriente por tensión del transistor, ¿no es cierto? Esos 20 vatios tienen que disipar en forma de calor el transistor. Ese es el problema de trabajar en la región activa. ¿Qué sucede cuando trabajamos en corte y saturación al transistor? Cuando está en corte, la corriente, teóricamente, ¿no? Es cero. No hay corriente, está en corte. Entonces, ¿qué potencia está disipando el transistor? Cero. Cuando está en saturación, la corriente del transistor es elevada, digamos 2, 3, 4 amperios, 5 amperios, ¿no?
pero su tensión, voltaje, colector emisor es casi nulo, es casi cero, teóricamente es cero, o sea, idealmente es cero. El producto nos da potencia cero. Entonces, ¿cuál es el consumo del transistor? Idealmente es 0 vatios. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con toda la eficiencia de nuestro amplificador? La eficiencia se eleva. En el otro caso, los clases A, clase B, en eso tenemos consumo de potencia del transistor porque estamos trabajando en la región activa. Eso hace que la eficiencia del amplificador disminuya, porque no toda la potencia que estamos consumiendo de la fuente va a pasar a la carga, ¿no es cierto? Parte se va a quedar en el amplificador, o sea, en el transistor. Supongamos que tenga ustedes un amplificador de 100 vatios, 80 vatios va a pasar a la carga y 20 va a quedar en el transistor. Tiene que disiparlo en forma de calor esos 20 vatios. Entonces su eficiencia es baja. Normalmente los amplificadores tienen eficiencia de 60, 70%. Eso es lo normal, o sea, los buenos amplificadores, ¿no? De 60, 70%. En este caso, el clase D, como trabaja en corte y saturación, vamos a tener amplificadores idealmente del 100%, o sea, no hay consumo del transistor. Toda la potencia de la fuente va a ir a la carga. Esos son los transistores clase D, ¿ya? Eso es lo que debería, toda esa información de qué se trata, en qué consiste, cómo trabaja, en qué región trabaja, toda esa informativa, eso debería estar en su informe de la primera parte. La segunda parte, es la pregunta que me hizo, ¿no? el compañero, la segunda y la tercera parte van a consistir de lo siguiente. La segunda parte va a ser el diseño del amplificador. Aquí nos vamos a dar nosotros una potencia del amplificador de salida y con esa potencia vamos a diseñar el amplificador, ¿ya? La tercera parte es la simulación de ese amplificador. De eso consiste la segunda y la tercera parte. Entonces ahora en la primera reunión que tengamos, o si no, yo les voy a fijar la potencia a través del DUTIC, ¿no? Para la monografía voy a fijar una potencia y las características, con qué fuente va a trabajar, qué tipo de carga van a colocar, etcétera. Eso que les voy a, las especificaciones, ¿no? Del amplificador les voy a colocar y con eso hay que diseñarlo. ¿Y qué cosa significa diseñar el amplificador? Van a diseñar la configuración del amplificador. Como es corte y saturación, no tiene resistencias, no tiene inductancias, no tiene nada de esas cosas. Probablemente tenga algún filtro, como es capacitores o capaz inductancias, pero no consumen potencia activa. Y calcular las corrientes y tensiones que va a soportar ese transistor. Una vez que tengan el cálculo de esa corriente y tensiones que soportan el transistor, van a ir a algún fabricante, bueno, al final cualquier fabricante, y van a seleccionar el transistor adecuado para este trabajo. Con ese transistor y con el ORCAD, que ya más o menos están viendo cómo funciona, van a ingresar los parámetros de ese transistor y van a hacer la simulación. Esa es la tercera parte, ¿no? La simulación y ver si efectivamente es correcto lo que hemos asumido, ¿no? Que la eficiencia es cero, hay que medir la eficiencia es cero, digo, la eficiencia, el consumo es cero de potencia, la amplificación, se coloca una señal alterna en la entrada para ver si ha amplificado, no sé, 2, 3, 4, 5 veces la ganancia de amplificación. Aquí lo que importa es la potencia. Estos amplificadores son amplificadores de potencia. Eso significa
que trabajan con amperios y en un bateaje elevado, ¿no? 100 vatios, 50, 80 vatios. No son amplificadores de señal. Estos amplifican señales grandes. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, para la segunda parte, para el diseño, ya van a requerir de hacer cálculos ahí. Hay que hacer cálculos. Entonces, tenemos que usar las horas de laboratorio, una parte de las horas de laboratorio para ver cómo va su avance, ¿ya? ¿Qué es lo que han hecho, qué es lo que han avanzado y cómo van a calcular? Yo les voy a ir guiando qué cosa hay que hacer, qué cosa tienen que calcular y con eso hacen todo el dimensionamiento del amplificador. Y después simulación. De eso consiste. Bien, algo más tienen pendiente, si no estaríamos encerrando esta reunión, porque Ingeniero, sí, una última cosa, es que como muchos compañeros nos sacamos mala nota en el primer lab, sí, usted dijo que si hacíamos bien el segundo lab, nos podía aumentar la nota del primero. así es. Sí, eso Ah, está pendiente. Está pendiente. A ya, propósito, gracias, ingeniero. no hay problema. A propósito de eso, todavía no he tenido, o sea, creo que todavía hay plazo para entrega, creo, me parece, de los laboratorios. No sé, eso tengo que verlo. No tengo todavía todas las notas del laboratorio 2 y el laboratorio 3 que tengo que revisarlos. Y ya no tenemos reunión, ¿no? Tenemos teoría el viernes, ¿no? El viernes, entonces, el viernes vamos a revisar el examen. Les doy su nota del examen, les doy sus notas de laboratorio, sus promedios de laboratorio, de sus 3 informes, y sus notas finales van a estar en el, en la página, en esta, en esta hoja de Excel. Aquí van a tener todo el consolidado de sus notas, ¿ya? Para el día viernes, entonces, les proporciono todo eso y ya deben tener también sus promedios finales que van a ir ya no tenemos nada pendiente. Entonces, eso haremos el día viernes. Todo lo revisamos y se los entrego, sus notas, todo eso. Y cualquier reclamo que tengan, háganlo el día viernes. Si es que tuvieran, capaz me he equivocado de colocarles alguna nota, algo así, no les he subido, como dijo su compañero, ¿no? El segundo informe. Los informes, la nota de los informes están, no es, ¿no? Este es el de electrónica. Bueno, en el caso de ustedes es idéntico. Aquí están sus notas del primer informe, aquí va a ir su nota del segundo y el tercer informe, ¿verdad? Entonces ahí se van a dar cuenta cuál es, cuánto ha subido y por qué no ha subido más o algo así. Entonces tenemos para el viernes para reclamar esa nota. Nada más. Y ya tendrían todo. Si ya han entregado todo, ya tenemos todas estas notas, la monografía, los ejercicios, el promedio de informes, el examen, eso es todo. Y la participación que ya está calificada, entonces con eso ya tendríamos todo su promedio. ¿Bien? Eso para el viernes entonces. Y terminaríamos esa primera fase. Y el día lunes estaríamos empezando con la segunda parte del curso. No sé a qué parte que corresponda. Me parece que es amplificadores de potencia, lo que estamos hablando. Yo creo que eso podemos desarrollar, el clase A, clase B, clase C, para que vean, para que vayamos viendo también el clase D cómo lo van a diseñar, ¿no? Listo, quedamos en eso, no sé, me parece que Disculpe, ingeniero, ¿me podría usted considerar en la lista? Un poco tarde llegué. no estamos tomando lista. Ah, ya, gracias. El día viernes tampoco tenemos lista, ya está completo todo lo que corresponde a la primera fase. La lista a partir del lunes sería.
la asistencia, mejor dicho, a partir del lunes. El viernes no hay no hay asistencia, por si acaso. Ya está completo eso. Toda la nota de participación ya está completa. Lo que sí faltaría son las otras notas. Y el viernes se los voy a entregar todas esas notas. Listo. Bueno, creo que no hay más por hoy día. Estaríamos encerrando entonces si no tuvieran preguntas, estaríamos encerrando nuestra reunión. No, correcto. Entonces nos vemos el viernes con ustedes. Hasta el viernes. Hasta luego, ingeniero. Hasta el viernes. Bien, ingeniero.